¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y esta ocasión es bastante especial porque Dimash ha estado en Ginebra en una sede, aparte de las Naciones Unidas, una sede que se llama la OIM, ya la habíamos nombrado nosotros en videos pasados, que es donde estaba promoviendo, ¿no? Lo de que era embajador regional para lo de las migraciones. Y ahora tuvo un encuentro en la OIM ahí en Ginebra porque ya como que subieron de nivel su título. Antes era embajador regional de la buena voluntad, ahora es nombrado embajador global. O sea, esto ya le da un carácter de título mundial. Ya es un embajador en todo el mundo, no nada más en la región en donde él estaba ejerciendo como embajador. Ahora ya tiene un título mundial, en donde quiera que vaya es embajador de la OIM, que es un organismo independiente a las Naciones Unidas. Pero digamos que colabora, ¿no? Para el asunto de las migraciones y el bienestar de los migrantes y todo eso. Y la verdad es muy, muy, muy especial. Le están sucediendo muchísimas cosas buenas a Dimash en estos últimos tiempos. Y la verdad me da muchísimo gusto porque él se lo ha ganado, él ha trabajado, él ha difundido, siempre ha difundido la paz, el amor, el respeto, la tolerancia. Que los niños no lloren, que los ancianos no sufran, que todos tengamos una vida digna, no nada más los niños y los ancianos, sino toda la gente en general, ¿no? Los pueblos no se merecen la guerra, todos merecemos la paz. Y pues bueno, Dimash ha sido nombrado embajador. Y sí, últimamente le han pasado muchísimas cosas buenas a Dimash, ¿eh? Cumplió uno de sus sueños. Actuar en el Madison Square Garden. El primer artista kazajo en hacerlo. Después actuó en la Ciudad de México, 2 conciertos abarrotados, se terminaron en cuestión de minutos, las 2 fechas. Después su concierto en Barcelona, después su concierto en Inglaterra, después su concierto en Alemania. Después vino este evento de ecos de las pirámides, Dimash actuando ahí en las pirámides, ahí en Giza, en Egipto. Y ahora va a, si no me recuerdo, a Riga, creo que es en Latvia, creo que sí es Latvia, va a Riga. Y le falta el día 12 de diciembre, ya en unos cuantos días, la próxima semana. Y va a ser... No, ¿cuál? La próxima semana, este fin de semana ya. Sí, 12... no sé ni en qué día vivo. Estamos... Creo que ya es este fin de semana. Si no mal estoy, porque digo, ya no sé ni en qué día, ni en qué día vivo. Y luego, más que ando enfermo, pues, ahora sí que ando todo norteado. Pero creo que ya es este fin de semana o en estos días. En este mes y ya se va a tomar un merecido descanso, esperemos, porque también esto de su presentación allí en Ginebra fue como que inesperado, al menos yo no lo sabía, no sé si ustedes sabían. Apenas me llegaron los enlaces de todos ustedes diciéndome, ¿sabes qué, Ático? Dimash cantó una canción allí en la sede de Ginebra, allí en Suiza, para la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, con colaboración directa con Naciones Unidas, y le aumentaron el rango de regional a global, o sea, ya es embajador mundial de la buena voluntad. Y la verdad se lo merece. También otra de las cosas buenas que le ha sucedido a Dimash en estas últimas fechas es guiño de los premios Grammy que le hicieron a Dimash. He leído en muchos comentarios que, no sé, como que hay una especie, no quiero decirlo como disputa, pero como que hay una... Como que hay algunos que están a favor, otros que están en contra de que Dimash sea nominado o de que Dimash participe en estos premios. Los que están en desacuerdo dicen que Dimash no necesita del premio, que él es mucho más grande que esto y que no lo ven bien. O sea, simplemente que Dimash no lo necesita. Y los que están de acuerdo dicen que, pues, que Dimash que sí necesita el premio, que es un deseo personal de él y que así se daría a conocer a más público. Mi punto de vista es el siguiente: Dimash no es que necesite el premio, porque no lo necesita. Como tal, el reconocimiento no lo necesita.
del premio, o sea, que le entreguen un Grammy para saber que es el mejor cantante del mundo. Ahí creo que estamos claros, ¿no? En mi punto de vista, Dimash no necesita el premio para saber que es el mejor. Pero necesita el premio al mismo tiempo porque eso le va a hacer llegar a un mercado más grande. Los productores, los directores, el público va a girar la vista hacia él. Los que todavía no lo conozcan van a girar la vista hacia él, van a decir, bueno, ¿y quién es este chico que ganó? Por ese lado, digamos que no es que lo necesite, pero a la vez sí, ¿no? Por promoción, digámoslo de esta manera. Aparte, lo necesita porque es un deseo personal de él. De hecho, me mandaron un enlace. Yo creo que mañana vamos a subir un video hablando de esto. Me mandaron un enlace en donde está un Dimash muy joven hablando de que le gustaría ganar un premio Grammy. Mañana se los voy a mostrar. Mañana vamos a subir un video hablando de esta nominación, porque él dice que quiere ser el primer artista kazajo en ganarse un premio Grammy y que lo necesita, que la música kazaja lo necesita. Por eso les digo que realmente Dimash no necesita el premio, pero a la vez sí necesita satisfacer esa necesidad que él tiene de ganar ese premio, de que Kazajistán esté presente en esa nominación y ganarla. Por eso es muy importante que todos vayan al link oficial del video de Fire, donde lo está promocionando los premios Grammy, que vayan y le den muchos likes, porque así entre más lo visiten, más visitas tenga y más likes tenga, es más probable que quede como nominado. Porque esto que está haciendo los premios Grammy es que están mostrando artistas diferentes a la gente, para ver si alguno queda nominado, a ver si alguno tiene gran vista, gran publicidad, gran recibimiento por parte de la gente con los likes. Y si van ustedes y dan like y comparten el video y hacen todas esas cosas que siempre se hacen en internet, le van a apoyar mucho a Dimash. Por eso es importante que vayan. Más que nada, no es que lo necesite, pero es un deseo de él. Nosotros como Dears, lo vuelvo a repetir, nosotros como Dears sabemos que Dimash no necesita ni de un premio Grammy, ni de un premio, el que se llame, de esos de música comercial. Porque nosotros sabemos que esos premios realmente no nominan o no le entregan los galardones a artistas de verdad. Caso reggaetoneros. O sea, que hagan música música con sentido, con instrumentos naturales, sino que sea todo digital. O sea, nosotros sabemos que Dimash no necesita de eso porque nunca se entrega realmente ese premio a quien realmente lo merece. Y se nominan puros artistas, casi siempre gana el que vende más. Y no es necesariamente que sea el mejor, ¿no? Pero digo, el dinero mueve al mundo y todos lo sabemos. Pero sería bueno apoyarlo porque es un deseo personal que él tiene. Por ese lado sería bueno ir y darle like a ese video oficial de los Grammys, para que Dimash cuente con el apoyo de todos nosotros. Ya mañana hablaremos más de esto, más extensamente, viendo el pequeño video que me mandaron, donde Dimash habla de esto, ¿no? Del Grammy. Y pues bueno, ahora sí que vamos a ver la actuación de Dimash aquí en Ginebra. Interpretó una canción, hasta donde sé es la de SOS. Algunos me dijeron que esta interpretación es un playback. La verdad no sé, y la verdad no me interesa. Como yo siempre les he dicho, si Dimash hace o no playback, no es algo que me afecte, porque realmente, si no es playback, pues vemos que es su voz, y se nota luego que es su voz. Si es playback, por algo hicieron playback, ¿no? Ya les dije cómo se utiliza lo de los playbacks. Lo hacen para seguridad, por protocolo, porque saben que va a estar todo perfecto. Porque aunque seas el mejor cantante del mundo, nunca estás como que exento de algún accidente, ¿no? De que se trabe la pista musical, o de que pase cualquier cosa y ya tu interpretación quede mal, ¿no? O de que en ese momento pase cualquier cosa y se te vaya una nota, o desafines, o no sé, puede pasar cualquier cosa. Se hace más que nada por protocolo y por protección. Digo, y aparte si es playback, de todas maneras es la voz de Dimash, él la cantó en el estudio. O sea que les digo, es cosa que ahora sí que es a lo que menos importancia le doy, que sea playback o no, de todas maneras es la voz de Dimash. Así que pues bueno, vamos a dejarnos de tanta
guaraguara, tanta cháchara, tanto hablar. Porque, Ático, cállate los ojos, ya me aburriste, dale mejor play al video, vamos a ver la interpretación de SOS en la sede de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, donde Dimash fue nombrado embajador de la buena voluntad a nivel global. Tradúzcase mundial. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, dale play por favor. Todos grabando, todos lo conocen. Wow. Les puedo aclarar de una vez a todos los que me dijeron que era playback. No es playback. Está cantando en vivo. Se notó por el eco que se hizo en la habitación en cuanto se alejó el micrófono. Se escuchó parte de su voz natural y el eco del recinto. Si hubiera sido playback no se hubiera escuchado eco. Pongan mucha atención. Ahí se oye su voz natural y el eco de la habitación. No es playback. Dios santo. Wow. Ok. Wow. La verdad se oye bastante bien, ¿eh? Puedo llegar a entender por qué muchos dicen que es playback, porque se parece muchísimo a la presentación, vocalmente hablando, a la presentación del Slavic Bazaar, donde sale con el traje azul. Vocal, el sonido es igual. Se oye muy parecido. Pero les digo, a lo mejor puede ser que haya empezado cantando él en vivo y agarren un fragmento para hacer una protección con una especie de background vocal como protección para Dimash y después volver a regresar en vivo. No sé qué puede llegar a ser, pero les digo, realmente es lo que menos me interesa. Sigue siendo la voz de Dimash y él la interpretó, sea en vivo o sea en grabación. Se escucha espectacular y aparte es un evento muy solemne. Hasta cierto punto lo entiendo que sea playback, porque es un evento muy solemne. O sea, es un embajador, tiene que quedar bien, ¿no? Y hacer quedar bien a la OIM. Y obviamente sí van a proteger. Y se escucha delicioso, se escucha delicioso. A ver, aquí estuvo como que diferente. ¿O serán videos diferentes? Sí, se saltó el video.
Wow. 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 Pues hasta aquí llega este video. La verdad es impresionante. Me gusta muchísimo. Es una interpretación impecable. La ropa de Dimash es un caballero inglés. Es un caballero inglés, es un traje impresionantemente hermoso. 4 botones. Es, la verdad, espectacular. Me gustó muchísimo. Me da mucho gusto por Dimash que haya sido, que le hayan aumentado su rango de regional a global. Esto ya le da un carácter mundial. Y la verdad es muy interesante. Espero que de todo corazón todos lo apoyen en estas causas benéficas que él está haciendo y también que lo apoyen en el Grammy. Porque es un deseo que él tiene. Aunque no lo necesite, es un deseo que él tiene, ¿no? Ser el primer artista kazajo en obtener este reconocimiento. Aunque sabemos que no se lo entregan siempre al mejor cantante, sino a que les deja más dinero. Hay que ser honestos. Y pues bueno, lo más importante, ya saben, siempre es la opinión de ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en los comentarios. Y va a ser muy interesante leerlos, saber qué opinan de todo lo que se contó. Quiero decirles y darles muchísimas gracias a todos los que me han deseado que me recupere pronto. Ya como pueden ver, ya puedo hablar un poquito más. Ya tengo la voz un poquito más normal. Todavía estoy un poquito como que medio afónico, pero pues bueno, eso ya se va recuperando con los días. Aparte ya se viene mi cumpleaños, el día 15, ya saben. Quiero muchos regalos, yo quiero muchos regalos. Y pues bueno, ahora sí que si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.